No sé si se ve el cuaderno ahí. Sí, se ve bien. Bueno, entonces habíamos visto que los vectores linealmente dependientes eran lo mismo que vectores paralelos o vectores colineales. ¿Sí? O sea que, Profe, yo no escucho. ¿cómo perdón? ¿Me escuchan? Sí, yo sí. Eh, Domingo, a ver, no sé, ajustar parlante, ¿no tendrás el volumen bajo? Ay, sí, era eso, perdón. ¿Ahora me escuchas bien? Sí. Sí. Ah. Bueno, entonces habíamos visto que los vectores linealmente dependientes son vectores paralelos o también lo que dijimos vectores colineales. O sea que vectores colineales, vectores paralelos o linealmente dependientes son lo mismo. Entonces supongo que uno tiene un vector u y b que son paralelos. Si el vector u tiene coordenadas u sub 1, u sub 2, ¿sí? Y al vector b las coordenadas las llamo b sub 1, b sub 2. ¿Sí? Fíjense que si el vector u y el vector b son paralelos, yo puedo decir que el vector b va a ser igual a un número h por el vector u. ¿Qué significa eso? Eso quiere decir que como son paralelos, el vector b va a ser tantas veces el vector u. O sea que este número h es la cantidad de veces que el vector u entra en el vector b. ¿Me explico? Sí. Bueno, entonces fíjense que si el vector b tiene coordenadas b sub 1, b sub 2, ¿sí? Tengo igual a h por el vector u, que tiene coordenada u sub 1, u sub 2. Entonces, ¿cómo se multiplicaban las coordenadas de un vector? Bueno, era cada coordenada por el número, o sea, h por u sub 1, h por u sub 2. Entonces, fíjense en que si dos vectores son iguales, tienen que tener las mismas coordenadas. O sea que b1 va a ser igual a h por u1 y b2 va a ser igual a h por u2. Entonces, de acá despejo, ¿sí? Fíjense en que este está multiplicando, pasa dividiendo. B1 dividido 1 igual a h. Y lo mismo acá. B2 dividido 2 es igual a h. Como este es el mismo número, este cociente y este tienen que ser iguales. B1 dividido 1 igual a B2 dividido 1. Entonces, si yo tengo dos vectores y conozco sus coordenadas, para saber si son linealmente dependientes, las coordenadas tienen que ser proporcionales. O sea, por ejemplo, si a mí me dan un vector u con coordenada 3, 2 y el vector b con coordenadas 7, 5 y me preguntan, u y b son paralelos, ¿sí? Bueno, entonces es muy fácil, lo que hay que hacer es, según esta fórmula, las coordenadas son proporcionales. B1 y U1 son las coordenadas de X, B2 y U2 las coordenadas de Y. Entonces lo que planteo, si tengo todos vectores, para saber si son paralelos, planteo la división de las coordenadas. 7 dividido 3, ¿ven? Las coordenadas X, tengo que respetar el orden. Si pongo 7 dividido 3, de este lado, ¿qué voy a tener que poner? Puse 7 dividido 3. Y ahora acá, 5 5. dividido 2. ahí va, 5 dividido 2. Bueno, y fíjense que estas divisiones son diferentes. Porque si hago 7 por 2, 5 por 3, ¿sí? Si paso el 2 para acá y el 3 para acá, 7 por 2 distinto es 5 por 3. O sea que no son paralelos. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Es que si yo tengo dos vectores, u con coordenada u1, u2 y b con coordenada b1, b2, ¿sí? Entonces,
planteo el cociente de las coordenadas. ¿Sí? Si me da lo mismo, son linealmente dependientes. O sea que son paralelos. Y si me da diferente, no son paralelos. Son linealmente independientes. O sea, si me da igual, son paralelos. Y si me da diferente, no son paralelos. Ah, vamos hasta ahí. Sí. Yo después, como siempre, cuando termine el Zoom, yo les mando la foto para que le hagan una repasada. Bueno. Entonces tenemos cómo averiguar si dos vectores son linealmente dependientes o independientes. Entonces, vamos a ver ahora lo que se llama una base. ¿Sí? Una base. Vamos a decir que dos vectores forman una base. Dos vectores forman una base si son linealmente independientes. ¿Sí? O sea que no son paralelos. O sea, por ejemplo, dos vectores así, estos forman una base. ¿Tá? En cambio, si yo tengo dos vectores así, estos no forman una base. ¿Por qué no forman una base? Porque son paralelos. Estos sí forman una base porque no son paralelos. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es trabajar con lo que se llama una base ortonormal. ¿Qué quiere decir una base ortonormal? Que los dos vectores son perpendiculares, y módulo 1. ¿Sí? ¿Tá? O sea, una base ortonormal, un poquito, voy a jugar acá. Una base ortonormal, por ejemplo, serían estos dos vectores, que son perpendiculares y cuya medida le asigno el número 1. O sea, I se le llama I y J. Y es lo que se llama un versor. ¿Qué quiere decir que es un versor? Que el módulo vale 1. J también es un versor. Eso quiere decir que el módulo también vale 1. Y son perpendiculares. Ah, wow. Entonces fíjense que si yo, por ejemplo, dibujo un vector U acá, si yo dibujo un vector U, y trazo, por ejemplo, por este punto una paralela acá y otra paralela acá, ¿sí? Bueno, vamos a ver si se entiende. Yo lo que digo es que este vector U es lo mismo que un vector que empieza acá y va hasta ahí, ¿sí? Más este otro vector. O sea que si a este punto le pongo O, a este le pongo A y a este le pongo B, yo puedo decir que el vector OA, que va de O a A, es igual al vector que va de O hasta B más el vector que va de B hasta A. O sea que el vector U, que va de O hasta A, lo puedo poner como el vector que va de O a B y de B a A. ¿Están de acuerdo con eso o no? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces,
Fíjense entonces que como este vector está apoyado en OB, ¿sí? Yo puedo decir que este vector OB va a ser igual a un número por i. ¿Por qué? Fíjense, este vector tiene medida 1, ¿sí? Entonces, este vector va a ser la cantidad de veces que entra el vector i en B, ¿sí? Por ejemplo, si yo sigo la graduación, ¿sí? Podría decir que el vector OB es 1, 2, 3, 4, 5 veces el vector i. O sea que este vector entraría 5 veces. O sea que el vector OB puedo decir que es un número X por i. Lo mismo con el vector BA. Fíjense que el vector BA, este vector, es lo mismo que este vector, ¿sí? Entonces fíjense que este vector, que es el mismo que este, por ejemplo el J, entra 1, 2, 3 veces, ¿sí? O sea que podría decir que el vector BA, que es el mismo que ese, va a ser un número i por J. Entonces yo puedo decir que el vector u es igual a x por i más i por j. O sea, puedo decir que este vector u es lo mismo que este vector, que es un número x, o sea que este número que tengo acá es el número x, y el vector a el número y. Bueno, fíjense que expresamos el vector u como combinación lineal de x e y. Estos números, x e y, se les llaman, son las coordenadas del vector u en la base, se le llama base o y j, ¿sí? En la base o y j. Así que a esto se le da como nombre la base canónica. Bueno, en definitiva esto no es nada nuevo, porque lo único que estoy haciendo es lo que ya sabían. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que si uno tiene un vector u con coordenadas 4, 2, por ejemplo, si yo fuera a dibujar ese vector u, ¿se acuerdan que dibujábamos los dos ejes, el eje x y el eje y? ¿Sí? El eje x, el eje y, como el vector u tiene coordenadas 4, 2, pongo 1, 2, 3, 4 acá, 1, 2, ¿sí? Acá tengo 2, ¿sí? Entonces dibujaba, y este es el vector u, con coordenadas 4, 2, ¿sí? Lo único que estoy haciendo ahora es decir, bueno, el vector u lo puedo poner, si acá en el 1 pongo un vector que lo llamo i, y acá en el 2, en el 1 también, pongo un vector que lo llamo j, fíjense en que el vector u que tiene coordenadas 4, 2, de acá hasta acá, tengo 1, 2, 3, 4 veces el vector i, o sea, este vector, 4i, más este vector, que son 2 veces el vector j, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, que un vector b es menos 1 por i más 3 por j, si yo digo que un vector u es menos 1i más 3j, lo que estoy diciendo es que el vector b tiene coordenada menos 1, 3. O sea, estoy diciendo que la coordenada x vale menos 1, pongo el menos 1 acá, y la coordenada y vale 3. Y acá tengo el vector v. ¿Sí? O sea que lo que estamos agregando es una nueva notación para los vectores. ¿Cómo? Con coordenada o como suma de dos vectores. Ojo que este i y este j son vectores. Vectores donde están apoyados en el eje x y en el eje y. ¿Se entiende eso? Sí. Bueno. Tenemos entonces las coordenadas de un vector, ¿sí?
como veníamos poniendo hasta ahora, o la podemos poner de esta forma. Bueno, entonces tenemos el conjunto de los vectores, los linealmente dependientes que son paralelos, linealmente independientes que no son paralelos. Bueno, tengo por ahora, somos 5, ¿no? Déjenme ver, a ver. Sí. Bueno. Y por último, quiero ver lo que se llama el producto escalar de dos vectores. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es a dos vectores, U y B, le voy a asociar un número real. ¿Está? ¿Cómo le voy a asociar un número real? Voy a definir una operación entre vectores. ¿Sí? O sea, voy a poner así, U.B es un punto. Esto quiere decir, o se lee, producto escalar de dos vectores. ¿Cómo se define? Se define de esta forma. U por B va a ser igual al módulo del vector U, ¿sí?, por el módulo del vector B, por el coseno del ángulo alfa, donde alfa es el ángulo que forman los dos vectores. ¿Sí? Alfa es el ángulo que forman los dos vectores. O sea que el producto escalar a dos vectores le asocia un número. ¿Cómo se hace ese número? Bueno, multiplicando el módulo del vector U por el módulo del vector B por el coseno del ángulo alfa. Esa es la definición. ¿Se entiende la definición del producto escalar? ¿Alguna pregunta? No. Bueno. ¿Qué propiedades tiene el producto escalar? Fíjense que una propiedad importantísima que tiene, ¿sí?, es que si yo tengo los dos vectores, el U y el B, perpendiculares, y aplico la definición U por B igual módulo de U por módulo de B por coseno de alfa, al formar 90 grados, tengo coseno de 90 grados. ¿Y cuánto vale el coseno de 90 grados? ¿Se acuerdan? 0. Ahí va, muy bien, vale 0. Entonces, si dos vectores son perpendiculares, el producto escalar va a valer 0. ¿Sí? O sea que el producto escalar me va a servir para averiguar si dos vectores son perpendiculares o no. Bueno. ¿Qué pasa si hacemos al revés? Si yo les digo que el producto escalar vale 0. Si el producto escalar vale 0, eso significa que el módulo de U por módulo de B por coseno de alfa tiene que darme 0. Ahora, cuando yo multiplico tres cosas para que me dé 0, ¿qué tiene que pasar? Que al menos una valga 0. Va. O el módulo de U vale 0, o el módulo de B vale 0, o el coseno de alfa vale 0. Pero para que el coseno de un ángulo valga 0, el ángulo tiene que valer 90 grados. Entonces, si tenemos que U por B vale 0, nos pueden pasar tres cosas. O que el vector U
sea el vector nulo, o que el vector B sea el vector nulo, o que los dos vectores sean perpendiculares. Eso es A, o sea que si el producto da 0, pueden ser perpendiculares o uno de los dos valer 0. Y al revés, si son perpendiculares, el producto escalar va a dar 0. Bueno, entonces fíjense que si uno tiene dos vectores, un vector U, vamos a poner acá, cuyas coordenadas valgan, vamos a ponerle XU e Y sub U, tengo el vector U, ¿sí? ¿Se acuerdan que el vector U puedo poner coordenadas XU y sub U? O lo puedo poner como XU por Y más IU por J. ¿Ah? Si por acá tengo otro vector B, ¿sí? Cuyas coordenadas le puedo llamar XB y sub B, vector B con coordenadas XB por Y más Y sub B por J. Bueno, quiero encontrar una fórmula que me permita calcular el producto escalar. Ahora, ¿qué pasa? Si yo voy a aplicar la fórmula del producto escalar, acá, preciso el valor de este ángulo. ¿Sí? Porque habíamos visto que U por B era módulo de U por módulo de B por coseno de ángulo alfa. Entonces tendría que hallar, ¿sí?, este ángulo. Lo cual no lo tengo porque lo único que conozco de los vectores son sus coordenadas. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué pasa? Lo que le voy a mostrar ahora es que la fórmula es muy fácil. Si el vector U tiene coordenada 3, 2, por ejemplo, y el vector B tiene coordenada 1, 5, el producto escalar va a ser muy fácil. Si yo tengo las coordenadas, el producto escalar, lo único que hay que hacer es 3 por 1 más 2 por 5. O sea que para calcular el producto escalar, lo que hay que hacer es multiplicar las coordenadas X, 3 por 1, multiplicar las coordenadas Y y después sumarlas. ¿Sí? O sea que cuando yo tenga dos vectores, para hallar el producto escalar, bueno, lo que hay que hacer es multiplico las X y multiplico las Y. Me da 13. Si me hubiera dado 0 acá, ¿cómo serían los vectores? ¿Mm? Por ejemplo, si yo tuviera el vector U con coordenadas 3, 4 y el vector B con coordenada menos 4, 3. Fíjense que si yo hago el producto escalar, me va a dar 3 por menos 4 más 4 por 3. Me quedaría menos 12 más 12. O sea que me da 0. Eso significa que cuando yo dibujo estos vectores, ¿cómo me quedarían? ¿O cómo me van a quedar? Si el producto escalar me da 0. Perpendiculares, no. Ahí va, muy bien, muy bien. Excelente. ¿Sí? Me van a quedar perpendiculares, porque fue lo que hablamos hace un ratito. ¿Sí? El ángulo es de 90 grados. Entonces, si uno los dibujara prolijamente, tengo el 3 y el 4 acá. Acá tendría el U. Y por acá tendría el menos 4, 3. ¿Sí? Si uno lo dibujara prolijamente, les va a quedar perpendicular. Entonces, esta fórmula es muy útil porque es muy fácil de aplicar, ¿sí? Y si me da 0 son perpendiculares, si no me da 0, no me da perpendiculares. Bueno, se la voy a demostrar la fórmula que no es muy complicada. Fíjense, yo tengo el vector U, XU por Y más Y sub U por J. Y el vector B, XB por Y más IB por J.
Lo voy a multiplicar. U por B. Me queda XU por I más I sub U por J por XB por I más I sub B por J. Voy a multiplicar. Bueno. Entonces puedo hacer distributiva. Fíjense. Hago este por este. Me queda XU por I por XB por I. Este por este. Más este por este. XU y B. I por J. Más este por este. I sub U por XB. J por I. ¿Sí? Hice este por este. Y después este por este. Más I sub U y sub B. J por J. ¿Está? Hice distributiva. ¿Me siguen? Bueno. Fíjense entonces ahora que acá me queda I por J. Ahora, I es perpendicular a J. Si es perpendicular, I por J da 0. O sea que esto me da 0. Y esto me da 0. O sea que estos dos desaparecen. ¿Por qué desaparecen? Porque el I y el J son perpendiculares. Forman 90 grados, o sea que el producto da 0. Y después me queda acá I por I y J por J. Fíjense en que I por I, si yo aplico la fórmula, sería módulo de I por módulo de I por el ángulo que forman. Pero como es el mismo vector, o sea, tengo el vector I, el ángulo vale 0. El coseno de 0 grados vale 1. El módulo del vector I, ¿se acuerdan que dijimos que el módulo valía 1? O sea que esto me da 1. Lo mismo con J por J. Da 1. ¿Por qué da 1? Porque se acuerdan que J era lo que llamaba un versor. Módulo 1. Bueno, entonces fíjense en que ahí tenemos la fórmula. XU por XB más IU por IB. ¿Sí? O sea que lo que tenemos que saber es que para calcular el producto escalar, multiplico las coordenadas X y multiplico las coordenadas Y. ¿Qué información me da este número? Que si da 0, son perpendiculares. ¿Ah? Y si no da 0, no son perpendiculares. O sea que esto es muy útil para probar si dos vectores son perpendiculares o no. ¿Ah? O sea que tenemos. Si quiero ver si son perpendiculares, pruebo con esta fórmula. Si me da ceros, son perpendiculares. Si no me da cero, no son perpendiculares. Y si quiero ver si son paralelos, ¿sí? Lo del principio de la clase. O sea, en resumen, consecuencia. Yo tengo un vector que conozco sus coordenadas, XU y sub U. Y un vector B, XB y sub B. Si yo quiero saber si son paralelos, para que sean paralelos, tengo que plantear, ¿sí?, la división de las coordenadas. XB dividido XU y B dividido IU. Si la división de las coordenadas me dan iguales, son paralelos. Si no me dan iguales, no son paralelos. Y si quiero saber si son perpendiculares, tengo que demostrar o calcular el producto de las coordenadas X más el producto de las coordenadas Y y ver si me da 0. ¿Está? Esto es lo que tengo que saber, ¿sí? Recuerden que el paralelo es lo mismo que linealmente dependiente. O sea que lo que nos tiene que quedar bien clarito es estas fórmulas de acá. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Bueno, esto como siempre ahora cuando yo termine el Zoom, ¿sí?
Les mando la foto ahí al grupo de WhatsApp y después la subo ahí a la plataforma. ¿Está? Así tienen así lo repasan y si hay alguna pregunta, obviamente me la consultan ahí por el grupo de WhatsApp o me la consultan el día martes. Bueno. Entonces con esto, ¿sí? O sea que quedaría ahora para la segunda hora, repasar esto que les voy a mandar ahora, pedir una leída, y si les da el tiempo, ¿se acuerdan que estábamos con el... Déjenme venir a la plataforma. ¿Se acuerdan que teníamos el práctico 6? ¿Sí? Bueno, con esto de ahora tendrían que tratar... estas son las soluciones. Bueno, igual no importa. Si voy a los últimos... Bueno. Fíjense en que, por ejemplo, podrían bichar o tratar de hacer... Traten de hacer el ejercicio 11, ¿sí? La parte A, ¿sí? El 11 parte A, ¿sí? Piensen si pueden hacer el 11 parte A y el 12 parte A, ¿sí? Piensen esos dos ejercicios, el 11 parte A y el 12 parte A. Piénsenlo, si lo pueden hacer, bárbaro. Si no les sale, me lo plantean acá si es antes 9:30, me lo plantean acá por el WhatsApp. Y si no, anotan y lo vemos el martes. Cualquier cosa. ¿Está? ¿Se entendió más o menos el resto de la jornada? No sé si hay alguna pregunta. Por mi parte no, profe. Bueno. Las demás. Somos cinco, ¿no? Tengo Expósito, Domínguez, Rodríguez, Vidal y Busto. ¿Alguien lo nombré? Bueno, entonces, lo primordial sería esta foto que voy a mandar ahora, lo que vimos recién, que le pegue una leída o las pasan en limpio, ¿sí? ¿Está? Vean esto que vimos recién, ¿está? Si lo entienden, bárbaro, si no lo entienden, me preguntan. Y después traten de hacer esos dos ejercicios en las partes A. ¿Está? ¿Entendió? Sí. Sí, profe. Bueno, ¿alguna pregunta? No, profe. Bueno, entonces quedamos en contacto ahí hasta 9:30 por el grupo WhatsApp y si no, cualquier cosa, si es otra pregunta después de 9:30, me la mandan por la plataforma nomás, ¿sí? ¿Está? Acuérdense, como siempre, si pueden, si ahora que estamos en la clase y eso, cuando termine, de entrar por lo menos unos minutos ahí al campo virtual, ¿está? Yo igual ya pasé la lista, ya sé quiénes están, pero siempre piden que tienen que estar conectados ahí al campus virtual. Dale, profe, chao. Bueno. Chao.